Les saludo en el amor del Señor. Como siempre digo, gozosa de poder trabajarle al Señor en su santa casa de oración. Hay que hacer méritos para estar parado en este lugar. No somos quien, ¿cierto? Pero el Señor en su infinita misericordia nos permite estar aquí. Amén, Señor. Mis hermanos, la palabra de hoy se encuentra en Judas apóstol, después de San Juan, la epístola universal de San Judas apóstol. Desde el primer capítulo, desde el versículo 3. Una vez encontrado, nos vamos colocando de pies para poder dar lectura como está escrito en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Dice: falsas doctrinas y falsos maestros. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Yo siempre cuando voy a predicar ayuno para que el Señor me muestre qué es lo que quiere hablar. Es una palabra que no es fácil de predicar, ¿cierto? No hay que ser sabio, como dice la palabra, en su propia opinión. Aquí el Señor nos habla de las falsas doctrinas y los falsos maestros. Nosotros sabemos que hoy en día se está viendo mucho eso, ¿cierto? Con mayor naturalidad de lo que quisiéramos. Gracias a las redes sociales también, ¿cierto? YouTube, todo lo que es redes sociales, usted puede encontrarse con muchos falsos maestros, muchas falsas doctrinas. Y si nosotros no estamos preparados, no nos dedicamos a leer la palabra, podemos ser engañados. Porque como se dice, le endulzan el oído al creyente, ¿cierto? Para que crea todo lo que ellos proclaman. Y los que nos damos el tiempo de leer la palabra, gracias al Señor, sabemos muchas veces que de la manera que hablan no tiene nada que ver con el verdadero evangelio. Nosotros estamos viviendo en tiempos difíciles, ¿cierto? Nuestra nación también está viviendo un cierto libertinaje que a Dios no le agrada. Hay muchas conductas en nuestro país que no son del agrado del Señor, pero el Señor tiene misericordia de nuestra nación y yo sé que también es gracias a la oración de nosotros, ¿cierto? Porque cuando el pueblo de Dios se arrodilla, el Señor tiene misericordia de Chile, porque gracias a Dios aún tenemos, mis hermanos, la libertad de poder predicar el Santo Evangelio sin ser restringidos como en otras naciones. Tal vez es algo repetitivo decirlo, no, es que en otras naciones hay persecución, pero es que esa es la realidad, mis hermanas. Y eso también usted lo puede ver a través de videos. El otro día estaba viendo, tiene relación con la palabra, un joven norteamericano, que este joven sale a predicar en los lugares más complicados, donde hay marcha gay, donde hay alcoholismo, y este joven, Dios es maravilloso, hermanos y hermanas, cómo lo protege el Señor, porque, por ejemplo, uno de los videos, el joven está predicando cerca de una marcha gay,
porque el Señor le dio esa valentía, él no está insultando a nadie, está predicando la verdad de la palabra del Señor, y lo han encarado, pero hasta lo han golpeado a veces, el Señor lo ha permitido, pero no ha pasado a mayores, pero le hablan así, hermano, en la cara, pero es tremendo cómo lo enfrentan, es un odio, mis hermanos, se nota que es el enemigo, se nota porque es como que las caras desfiguradas, mi hermana enfrentando a este joven. Y él sigue subiendo sus videos porque él también sintió ese llamado, ¿cierto? El Señor lo llamó a él a predicar en esas partes y es la valentía que nos da el Señor para salir a predicar, ¿cierto? Entonces, si nosotros no hiciéramos eso, si no existieran personas que quisieran predicar aquí, aparte de predicar en la iglesia, salir al mundo, a las calles, a hablar, ¿cuánta gente más no se perdería? Porque incluso también hay personas que se han entregado al Señor en aquellos lugares. En otra oportunidad salió en otro lugar y habían dos niñas que eran homosexuales, ¿cierto? Y hablaron con él y las niñas le escucharon, lloraron, aceptaron que oraran por ella. Entonces, si él se diera por vencido, si nosotros nos diéramos por vencidos, mis hermanas, ya no estaríamos haciendo lo que el Señor nos manda hacer. Nosotros tenemos que ser valientes de predicar la sana doctrina, para poner, como dice el Señor también, nosotros que Satanás huirá de nosotros, ¿cierto? Resistía al diablo y huirá de nosotros. Y la falsa doctrina y falsos maestros tienen relación con el enemigo, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren desviar la palabra del Señor, quieren inculcarle a la juventud, a la gente, a las generaciones nuevas, doctrinas que no tienen nada que ver con el Evangelio, con una liviandad que no tiene nada que ver con el Señor. Aquí el Señor también nos dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Muchas veces se hacen pastores ellos mismos, ¿cierto? Para hacer este tipo de, dices, que se infiltran entre medio de nosotros en la cizaña, ¿cierto? Se infiltran en la iglesia, no solamente en Chile, en todas partes del mundo, para que las personas puedan caer, para hacer piedra de tropiezo y las personas crean estas falsas doctrinas. Estas falsas doctrinas no están solamente en como decía yo, en los videos, no están solamente en partes que están lejanas de la iglesia, también están dentro de las iglesias, mis hermanos. Entonces nosotros le damos gracias al Señor. Yo siempre digo que yo le doy gracias al Señor por estar en esta iglesia, que mi abuelita sembró la semilla, porque aquí se predica el verdadero evangelio del Señor. Nosotros tenemos que darle gracias, mis hermanos, que estamos en un lugar correcto. ¿Por qué el Señor sigue levantando esta iglesia, mis hermanos? ¿Por qué el Señor le sigue hablando a esta iglesia? Porque nosotros estamos en una iglesia donde se predica el verdadero evangelio. Le damos gracias al Señor por eso, ¿cierto? Amén, Señor. Después dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, ¿cierto? ¿Se acuerdan la historia esa de Coré? Después ellos tanto hicieron mucho mal dentro del pueblo, ¿cierto? Y siempre hablaban a espaldas de Moisés y todo lo demás, ¿cierto? Entonces llegó un momento en que la misericordia del Señor dijo: basta. Y se fueron, ¿cierto? Se abrió la tierra y cayó él con toda su familia, ¿cierto? A eso se refiere aquí, porque estamos hablando del pueblo que salió de Egipto, ¿cierto? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los que guardaron bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, ¿cierto? Estos son los ángeles que están encadenados, según los entendidos, bajo el río Éufrates, ¿cierto? Y que cuando el río Éufrates, hay una profecía, que cuando el río Éufrates se seque, ya es como que se acerca la hora que esos ángeles van a ser liberados, ¿cierto? Pero son ángeles del enemigo, pues no son ángeles del Señor. Por eso, por no obedecer al Señor, es por el cual están encadenados en aquel lugar. Amén, Señor. También siempre nos han enseñado que hubieron ángeles que se juntaron con mujeres, ¿cierto? Desobedecieron lo que el Señor les había mandado. Después dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Cierto? Aquí también Sodoma y Gomorra, nosotros conocemos la historia de Sodoma y Gomorra y cuál fue su final.
Y hoy en día, en el tiempo, el Señor dice que ni siquiera se asemejará a Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Lo que estamos y vamos a estar viviendo en esta tierra. Que el Señor nos guarde, nos proteja y nos cubra siempre el Señor de todo esto que se avecina, porque yo creo cuando el Señor dijo que no vienen tiempos mejores. Yo sé que el Señor habló a la iglesia y dijo eso en un día domingo, yo creo que es verdad, pero también dijo que nunca nos va a dejar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse la palabra. Aquella persona que dice, hoy vendrán tiempos mejores, no, nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor y sabemos que para que se cumpla la Escritura no vienen tiempos mejores. Amén, Señor. Y que el Señor nos libre de hablar por nosotros mismos y que no sea su Santo Espíritu, ¿cierto? Que sea Él el que hable a la iglesia. Aquí también se enfoca esto, los falsos maestros, ¿cierto? Falsa doctrina, que a veces hay personas que dicen ser instrumentos del Señor y no son instrumentos del Señor, mis hermanos, que hacen imposición de manos, que profetizan y no son usados por el Señor. Por eso que nosotros, los que no tienen espíritu, el don de discernimiento, tienen que pedirle al Señor que les dé don de discernimiento para saber cuándo las cosas son de Dios y cuándo no son de Dios. Amén, Señor. Después dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la gente que es así es hija del enemigo, y el enemigo de ¿quién? ¿Cómo es? Él es desobediente, es mentiroso, no se deja someter, ¿cierto? Y toda esta dice, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Qué quiere decir eso? Que llegan a blasfemar de nuestro Señor, ¿cierto? Porque no tienen temor de Dios, no tienen temor. Imagínense que nosotros como cristianos sabemos que ni el suicidio ni la blasfemia contra el Espíritu Santo tienen perdón de Dios, ¿cierto? Pero hay muchas personas que ellos hablan así, a ellos no les importa perderse, no se someten a nada de lo que uno les diga, ni siquiera a las autoridades, porque el Señor también dice que nosotros tenemos que respetar a las autoridades, ¿cierto? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Orar por la autoridad que dirige este país, no condenarla, porque en el fondo, si somos espirituales, sabemos que Él tiene una venta, ¿cierto? Porque si Él conociera la verdad de Jesucristo, Él sería completamente distinto. Entonces tampoco no podemos condenarlo, tenemos que orar que algún día Él, ya sea que sea todavía presidente o ya no sea presidente, conozca al Señor, para que el Señor le saque esa venda que Él tiene y pueda hacer las cosas como el Señor nos manda, y este país otra vez vuelva a ser más cristiano que nunca. Pero igual le damos gracias al Señor por la libertad que nos da, ¿cierto?, de predicar su santo evangelio, sin temor a que nos digan no predique, cierre su iglesia y muchas cosas más de las que hemos hablado. Así que hasta aquí la palabra del Señor, mis hermanos. Espero que haya sido de tesoro, ¿cierto? Lo guardemos en nuestros corazones, porque el Señor siempre nos enseña algo nuevo a través de su palabra. Que el Señor les bendiga.